Buenas tardes, mi nombre es Vivian Roa y me corresponde el caso número 8, que tiene como objetivo identificar las posibles causas del peso del ladrillo en kilogramos producidos en el año 2021. Este tiene como característica de calidad estudiar el peso del ladrillo de referencia DD29 con especificación única superior de 3,4 kilogramos. El nivel de calidad requerido es de 5% defectuosos o mínimo del 95 cumplidos. Su importancia de cumplir con las especificaciones es que si el ladrillo tiene un peso superior a 3,4 kilogramos, puede afectar la movilidad del camión para ser transportado. Para las pruebas de hipótesis a comprobar, únicamente realizaremos el planteamiento de la media para un parámetro. En la media tuvimos en cuenta la especificación superior, nivel de sigmas y desviación estándar brindada por Minitab, la cual tenemos como HU igual a 3,219 y HI mayor a 3,219. La desviación estándar no la realizaremos ya que no contamos con los datos suficientes para elaborarla. Análisis de la muestra. Para realizar el análisis de la muestra se hizo un resumen gráfico a través de Minitab, donde para realizarlo inicialmente nos basamos en observar o identificar si los datos son suficientes. Como tenemos un N de 147, sabemos que este es mayor a 100. Al ser mayor a 100 significa que los datos sí son suficientes para realizar el análisis. También se evidencia que no hay presencia de datos atípicos y eso es porque no se observan asteriscos o puntos en el diagrama de cajas, lo que indica que los datos sí son adecuados. Aparte, el valor de P es mayor al alfa, es decir, 0,05, y podemos concluir con un 95% de confianza que el peso de los ladrillos presenta una distribución normal. Para el análisis de centramiento realizamos un sesgo estandarizado que nos dio como resultado menos 0,098, que si trazamos una línea imaginaria en toda la media, podríamos observar que gran cantidad de las barras se reúnen en la parte derecha de la media, lo cual significa que se tiene como referencia una curva asimétricamente negativa. Para el análisis de los cuartiles, el 25 o menos de los datos recopilados del ladrillo tienen un peso de 3,129. El 50% de los datos equivalentes, es decir, la media, es menor o igual a 3,2. Y el 75% de los datos es igual o menor a 3,28 kilogramos. Para hablar de la regla empírica, nos basamos en una distribución de dos sigmas. El 95% de los datos está en el intervalo de confianza, es decir, 3 como especificación inferior y 3,4 como especificación superior en kilogramos. La media de esta muestra, como lo mencionamos anteriormente, es 3. Inferencia. Los valores esperados para la media y la desviación estándar son generados por el gráfico de Minitab. Entonces tenemos que con un 95% de confianza para la media poblacional podría estar entre los valores de 3,1927 y 3,2254 como peso de los ladrillos. Lo mismo para la desviación estándar. Con un 95% de confianza se espera que la desviación poblacional esté entre 0,090 y 0,1133 kilogramos como peso de los ladrillos. Para la probabilidad de cumplir con la única especificación, que es que el ladrillo tenga un peso de 3,4 o inferior en kilogramos, la probabilidad de cumplir con la especificación es de 97,16. Esto quiere decir que el 97,16% de los ladrillos va a pesar 34,4 kilos o menos. Para utilizar los parámetros de un escenario pesimista con un 95% de confianza, podemos observar que con una media de 3,22 y una desviación de 0,1133 no se logran las cantidades defectuosas esperadas. Pruebas de hipótesis y conclusiones. Como mencionamos anteriormente, únicamente vamos a realizar la prueba para la media con un parámetro. Para la prueba de la hipótesis realizamos mediante tres métodos, método 1, método 2 y 3. En los tres aceptamos HO, lo que indica que HO es igual a 3,219. Esto lo que nos dice es que lo más probable es que la media se mantenga en este valor y no por debajo, ni tampoco por encima. Lo ideal es que permanezca estable o también que se logre reducir la medida, ya que el 3,2 al estar tan cerca del 3,4 puede saltar esta especificación superior. Para el análisis de estabilidad tenemos que siempre y cuando no se mejoren los datos,
vamos a tener un límite superior de 3,470 y un límite inferior de 3,0. Como podemos observar, el índice de Setién tiene como resultado 4,9%. Esto es mayor al 4% y por eso indica que el proceso es inestable. Sin embargo, después de esta causa especial, podemos observar que no sobrepasan los puntos, los límites y que tampoco hay ningún punto rojo. Es decir, que más adelante vamos a evaluar qué puede suceder con este último trimestre. Para el gráfico de capacidad es necesario saber si un proceso es capaz o no, ya que esto nos da vía a evaluar las posibles mejoras o si por el contrario no es capaz de acertar de algún proceso. Entonces, de acuerdo a lo observado, podemos decir que lo anterior, informe de acuerdo de capacidad, indica que el 2,85 esperado a largo plazo estará por encima de la especificación superior, que es 3,4 kilogramos. Para las causas especiales, se deseó realizar las pruebas 1, 2, 7 y 4 con el fin de eliminar la posibilidad de obtener menos sensibilidad en los datos y así se disminuye la posibilidad de obtener una señal de falta de control. La prueba 1 nos indica que hay una situación fuera de control, como por ejemplo estos puntos por fuera de los límites. En la prueba 2 identifica los cambios o las variaciones rápidas. Como podemos observar aquí, ya no se identifican más causas especiales y aquí podemos observar cuando el proceso empieza a tener una estabilidad. Después de esto, se realizó el mismo procedimiento anterior, pero tomando únicamente los datos del último trimestre, es decir, con un N de 34. Como podemos observar, no hay hallazgo de causas especiales, lo que significa que el índice de estabilidad pasa a ser aceptable. Para el gráfico de capacidad se observó que disminuyó de un 2,85, como lo vimos anteriormente, a un 1,80%, es decir, que los ladrillos tendrán una especificación superior a 3,4% en un 1,80%. Aquí podemos observar unas breves conclusiones sobre todo lo que ya mencionamos anteriormente. Para el análisis de las causas nos basamos en supuestos tratando de intuir cuál puede ser la raíz del problema. Teniendo claro que no hay ningún ladrillo que pese más de 3,4 kilogramos, hicimos basar esta información en un proceso de producción, como puede ser que la arcilla no pasó por el proceso de trituración adecuado, generando que a algunas proformas entren gránulos con mayor tamaño, que hacen que los ladrillos pueden ser más pesados aún con la misma forma. O por el contrario, no cuentan con una homogeneización adecuada y debido a esto el material queda más liviano. Lo anterior genera los siguientes costos de no calidad. Costos de calidad. Posibles costos de no calidad que ocasionan el problema. Tenemos tres: externos, internos y ocultos. En los costos externos estamos hablando de las fallas asociadas a las imperfecciones que se encuentran después de que el cliente recibe el producto. En este ejercicio o en este caso sería el cliente el medio de transporte, ya que no van a recibir un ladrillo que pese más de 3,4 kilogramos y en caso de recibirlo, pues esto podría acarrear otros problemas como podría ser ajuste por quejas, material devuelto, costos y sanciones. Para los costos internos hace referencia a las imperfecciones descubiertas antes de la entrega o en el proceso de elaboración, pero que se pueden solucionar sin afectar los costos ocultos. Estos son desperdicios, trabajos de reelaboración y degradación. Para los costos ocultos, hacemos referencia a los costos que son supremamente difíciles de calcular, como lo son ventas potenciales perdidas, costos de cambiar procesos, costos de mantener detenido el equipo y los sistemas, costos incluidos en los estándares, y este último incluye varios costos como lo son el material extra comprado, las concesiones por los desechos y la reelaboración de un proceso de producción. Plan de acción, PHBA, únicamente realizaremos la P, que significa planear. En actividades previas tenemos que evaluar adecuadamente los análisis de calidad en producción y en proceso de elaboración de materia prima. El responsable serán los encargados de producción y los encargados de calidad, que estos muy posiblemente se encargarán de darle control a la materia prima, la materia principal, que es la arcilla, para determinar si puede que existan problemas de homogeneización de alguna máquina, y en el plazo tenemos 9 meses,
que de acuerdo a los datos arrojados, muy posiblemente al terminar los 9 meses se dieron cuenta de cuál podría ser la falla, la solucionaron y en los 3 meses se logra observar el cambio ya que no hay evidencia de causas especiales. Entonces, como tal, el plazo sería de 3 meses que ya transcurrió y podrían pasar a la siguiente etapa de hacer. En recursos, lo que se necesitará sería instrumentación, supervisores, jefe encargado o directo de recopilación de datos. Muchas gracias.